El 23 de octubre de 1988, aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, un hombre llamado Rodolfo Castaneda Moreno se presentó de manera inesperada en la residencia de un periodista de espectáculos en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Llevaba consigo una carpeta desgastada, documentos amarillentos y fotografías cuyas esquinas se deshacían entre sus dedos temblorosos. Lo que Castaneda tenía para revelar esa noche cambiaría para siempre la narrativa de uno de los mayores misterios del mundo artístico mexicano. Un secreto que había permanecido sepultado durante casi 3 décadas, guardado en los rincones más oscuros de la industria del espectáculo, protegido por pactos de silencio que se habían mantenido inquebrantables año tras año. Castaneda afirmó en esa madrugada que él había sido testigo directo de los eventos que rodeaban a Antonio Aguilar, a Flor Silvestre, y a un acontecimiento que ni siquiera la prensa más investigadora había logrado descubrir completamente. Pero antes de que pudiera presentar toda la evidencia, antes de que los documentos pudieran ser verificados, antes de que la verdad pudiera finalmente salir a la luz pública, Rodolfo Castaneda Moreno desaparecería sin dejar el menor rastro, convertido en un fantasma de la historia mexicana. Si tú también creciste viendo a estos íconos en la pantalla, si alguna vez te preguntaste qué secretos guardaban aquellas figuras legendarias que tanto admirabas, si sentiste que detrás de aquellas sonrisas perfectas y aquella imagen de familias unidas existía algo más oscuro, más complejo, más doloroso, entonces este es el momento para que te quedes conmigo. Porque lo que voy a revelar hoy son historias que permanecieron en la sombra durante décadas, secretos que algunos decidieron llevar a la tumba, verdades que casi destruyen a quienes las conocían. Antes de que comencemos, quiero pedirte algo que es muy importante para mí. Si disfrutas este tipo de historias llenas de misterio, nostalgia y revelaciones del pasado, regálame un like. Tu apoyo significa que debo seguir investigando y exponiendo estas narrativas que marcaron generaciones. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo, porque cada semana destapamos secretos mejor guardados de las grandes estrellas que marcaron nuestras vidas. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias fascinantes. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que ves a los personajes que creíste conocer, y podría revelarte verdades sobre la naturaleza del poder, la influencia y el precio del silencio en una sociedad donde los secretos son más valiosos que el oro. La pregunta que se hacían todos en aquellos momentos era una sola. ¿Qué sabía Rodolfo Castaneda que lo llevó a desaparecer tan abruptamente? ¿Qué información era tan peligrosa que requería ser ocultada a cualquier precio? En los meses que siguieron a la desaparición de Castaneda, surgieron versiones encontradas, rumores contradictorios, testimonios de personas que afirmaban haber visto documentos que demostraban cosas impensables sobre las relaciones entre personajes públicos que se suponía eran amigos cercanos. Algunos aseguraban que Castaneda había sido visto en Monterrey, otros que se había ido al extranjero, otros que simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Lo cierto es que durante años, el caso de Rodolfo Castaneda Moreno quedó envuelto en una neblina de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de investigaciones que nunca llegaron a conclusiones definitivas. Los periódicos de la época publicaban especulaciones sin confirmar nada, las radios susurraban historias no verificadas, y la gente común, en las cantinas y en los mercados, comentaba sobre el testigo que desapareció, tejiendo narrativas cada vez más complejas y probablemente cada vez más alejadas de la verdad. Fue apenas en 1992, 4 años después de la desaparición de Castaneda, cuando comenzaron a emerger los primeros documentos que sugerían que existía una verdad alternativa sobre los hechos que rodeaban a Antonio Aguilar. Estos papeles, que se decía provenían de los archivos personales de un abogado que había trabajado con varios miembros de la industria del espectáculo, contenían referencias cifradas a transacciones financieras, acuerdos privados
y lo que parecía ser una red de personas que habían estado involucradas en encubrimientos de hechos delicados. Las cifras mencionadas en esos documentos eran astronómicas. Pagos de 200.000 pesos, transferencias bancarias de 450.000 pesos, remuneraciones que superaban lo que un simple trabajador de la industria hubiera ganado en toda su vida. Algunos de estos documentos mostraban fechas que coincidían precisamente con momentos en los que eventos delicados habían ocurrido. Eventos que posteriormente necesitaron ser ocultados. Eventos cuya revelación habría causado un escándalo de proporciones monumentales. A través de investigaciones posteriores, realizadas por periodistas que se atrevieron a profundizar en el tema, se supo que entre 1962 y 1986 existió un sistema de pagos coordinados que beneficiaba a ciertas personas relacionadas con la familia Aguilar. El fiscal investigador Liclimacum Javier Mendoza Córdoba, quien años después accedió a dar testimonio sobre lo que había descubierto, afirmó que los registros bancarios mostraban que estas transacciones provenían de una cuenta que estaba a nombre de una empresa fantasma llamada Producciones Artísticas del Noroeste S.A., una entidad que técnicamente existía en los papeles, pero que en realidad era un vehículo para canalizar dinero de fuentes no reveladas hacia ciertas personas que guardaban silencio sobre asuntos delicados. El fiscal Mendoza Córdoba describió en sus reportes que la estructura de estas empresas fantasma era tan sofisticada que requería la participación de abogados especializados, de contadores que comprendieran cómo ocultar dinero, de funcionarios públicos que estuvieran dispuestos a falsificar documentos a cambio de compensación. El detective privado, Roberto Salinas Enríquez, quien fue contratado en 1995 para investigar la desaparición de Castaneda, reveló años después que había encontrado pruebas de que el testigo había sido contactado por lo menos en 5 ocasiones por diferentes intermediarios que le ofrecían sumas de dinero para que guardara silencio. En uno de los informes que Salinas escribió en 1996, se mencionaba específicamente que la cifra final ofrecida a Castaneda había sido de 785.000 pesos, una cantidad considerable para la época que representaba aproximadamente el sueldo de 14 años de un trabajador promedio. El detective escribió textualmente en su reporte que Castaneda había rechazado estas ofertas en un inicio, pero que su resistencia se había debilitado con el tiempo, y que había insinuado que su información tal vez no era tan importante después de todo. Según Salinas Enríquez, en la última conversación que logró documentar entre Castaneda y uno de los intermediarios, se escuchaba en la voz de Castaneda una resignación, una aceptación, como si finalmente hubiera decidido que el dinero era más importante que la verdad, que la supervivencia era más importante que la integridad. Pero antes de que pudiera cambiar completamente de parecer, antes de que aceptara el dinero y desapareciera voluntariamente en el anonimato, algo inesperado ocurrió que cambiaría el curso de los eventos. El periódico Excelsior, en una publicación que causó conmoción en el ambiente artístico, reveló parcialmente que existían documentos que supuestamente conectaban a Antonio Aguilar con un evento de hace mucho tiempo, un evento que había sido meticulosamente ocultado de la opinión pública. La publicación fue breve, apenas unas pocas líneas en la sección de sociales, pero fue suficiente para desatar un caos que se propagó como fuego por toda la industria del espectáculo. Inmediatamente después de la publicación de Excelsior, hubo reuniones de emergencia en las casas de importantes figuras del cine y la música mexicana. Se habla de que en la mansión de una productora de cine ubicada en Lomas de Chapultepec, se llevó a cabo una junta en la que participaron abogados, representantes legales y personas de poder dentro de la industria que tenían todo que perder si la verdad salía a la luz pública. Estas reuniones de emergencia fueron descritas posteriormente por alguien que afirmaba haber estado en el perímetro de una de ellas. Según este testigo anónimo, que muchos años después divulgó su información a un periodista de investigación, las reuniones duraban horas, los gritos podían ser escuchados desde fuera de las casas, había discusiones acaloradas sobre qué hacer con el problema de Castaneda, sobre cómo manejar la situación, sobre cuál era el mejor camino a seguir. Según el relato de este testigo anónimo,
Una voz fuerte, una voz que el testigo no pudo identificar con certeza, pero que sugería que era de alguien en una posición de autoridad, había pronunciado palabras que fueron recordadas como: «No podemos permitir que ese hombre siga hablando. Ya ha hablado demasiado. Hay formas de resolver este problema de manera definitiva». Flor Silvestre, quien había permanecido más o menos al margen de la controversia en un principio, fue contactada 3 veces en un periodo de 2 semanas. Según el testimonio posterior de su asistente de entonces, Margarita Rodríguez Flores, quien trabajó para Flor durante 18 años y que guardó silencio durante 3 décadas antes de decidir finalmente contar lo que sabía, Flor había recibido llamadas telefónicas de personas que se identificaban de manera vaga, que hablaban en tonos amenazantes, que hacían referencias cifradas a documentos y a información que podría afectar gravemente su reputación, su carrera y posiblemente su seguridad personal. En una de estas llamadas, que Margarita escuchó parcialmente desde la habitación contigua, alguien le dijo a Flor algo que la dejó helada. «Sabemos lo que pasó en 1960. Sabemos exactamente quién supo qué y cuándo lo supo. Sabemos lo que hiciste, lo que presenciaste y lo que elegiste no hacer. La pregunta ahora es, ¿qué precio tiene tu silencio? ¿Cuánto vale tu carrera? ¿Cuánto vale tu reputación? ¿Cuánto vale tu vida?». Margarita Rodríguez describió que después de esta llamada, Flor Silvestre cambió de manera radical. Pasó de ser una mujer que bromeaba frecuentemente, que cantaba en su casa, que parecía estar en paz con su vida, a una mujer que parecía estar constantemente aterrada, que miraba por encima del hombro, que saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Margarita contó que Flor comenzó a no salir de su casa si no era absolutamente necesario, que pedía que Margarita la acompañara a todos lados, que en las noches mantenía las luces de su casa prendidas, como si tuviera miedo de la oscuridad, como si tuviera miedo de lo que la oscuridad pudiera traer consigo. Margarita también recordó que Flor recibió paquetes anónimos en su casa, paquetes que Flor abría con miedo evidente, paquetes que contenían cosas que la hacían llorar, que la hacían estar más asustada aún. Fue en ese contexto de tensión y miedo creciente que Rodolfo Castaneda decidió finalmente presentarse ante el periodista mencionado, Pedro Martínez Ruiz, quien había estado cubriendo historias de la farándula durante más de 20 años. Martínez había construido una reputación de ser un periodista valiente, alguien que no tenía miedo de investigar historias que otros periodistas evitaban, alguien que había revelado escándalos que habían avergonzado a personajes públicos prominentes. Castaneda llegó a la casa de Martínez en esa madrugada de octubre, empapado de sudor a pesar del frío de la noche, con ojeras pronunciadas bajo los ojos, con las manos temblando mientras abría la carpeta que contenía su supuesta evidencia. Según la descripción que Martínez haría años después, Castaneda parecía un hombre que había estado viviendo bajo un estrés constante durante mucho tiempo. Alguien que había estado corriendo. Alguien que había estado mirando sobre su hombro constantemente. Alguien que finalmente había llegado a un punto de quiebre donde la verdad era más importante que la seguridad personal. Lo primero que Castaneda mostró fue una fotografía tomada el 28 de junio de 1962 en la parte trasera de un estudio de grabación en la Colonia del Valle. La fotografía mostraba a 3 personas cuyas identidades han permanecido en el misterio, aunque Castaneda afirmó explícitamente que reconocía a 2 de ellos. Según su versión de los hechos, uno de esos hombres era Antonio Aguilar, o al menos alguien que se le parecía extraordinariamente, y el otro era un abogado llamado Héctor Villarreal Sandoval, un personaje que desapareció de la vida pública a mediados de los años 60 y nunca más se supo de él. Castaneda describió en detalle lo que había en la fotografía. Los 2 hombres estaban conversando en tonos que parecían ser confidenciales. Había documentos en una mesa detrás de ellos, y el tercero, cuya identidad nunca fue confirmada, parecía estar esperando instrucciones sobre qué hacer después. Pero la fotografía no era lo más importante.
Lo verdaderamente crucial eran los documentos que Castaneda llevaba consigo. Entre ellos estaba lo que afirmaba ser un contrato firmado el 15 de abril de 1961. Un acuerdo que supuestamente vinculaba a Antonio Aguilar con la adopción de una niña, una bebé recién nacida, cuya madre había sido una mujer joven de 19 años, llamada Cristina Morales Ruiz. Castaneda sostenía que esta adopción no había sido realizada a través de los canales legales oficiales, sino que había sido arreglada en las sombras, con documentos falsificados, con participación de médicos, abogados y funcionarios públicos que habían sido compensados generosamente por su discreción y por su disposición a violar sus juramentos profesionales. El contrato, si es que realmente existía como Castaneda afirmaba, indicaba que Antonio Aguilar y su esposa de entonces habían acordado hacerse cargo de la crianza de esta niña, y que a cambio, la madre biológica había aceptado una compensación económica de 35.000 pesos, una cantidad muy significativa para 1961, más de lo que un trabajador promedio ganaría en 10 años de labor ininterrumpida. El periodista Pedro Martínez escuchaba con incredulidad mientras Castaneda desplegaba documento tras documento sobre la mesa del comedor de su casa. Cada página parecía añadir una nueva capa de complejidad a la historia. Cada documento parecía revelar un nuevo nivel de sofisticación en el esquema de ocultamiento que había sido implementado. Había una carta fechada en 1963, presuntamente escrita por Cristina Morales, en la que expresaba su deseo de ver a su hija, de saber cómo estaba creciendo, pero que advertía que no volvería a contactar si el acuerdo no permitía visitas supervisadas una vez al año. Esta carta, si era auténtica, sugería que Cristina había estado conscientemente separada de su hija, que había aceptado un acuerdo de separación permanente a cambio de dinero y quizás de la promesa de poder mantener un contacto mínimo con su hija biológica bajo supervisión profesional. Castaneda explicó entonces que él había conocido a Cristina Morales en 1984, cuando ambos trabajaban en un restaurante ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, un restaurante que servía comida francesa y que era frecuentado principalmente por gente de las clases altas de la ciudad. Cristina, quien en ese momento tenía 41 años, le había confiado su historia durante las largas noches de trabajo, mientras servían mesas, mientras limpiaban platos, mientras los clientes adinerados comían sin saber nada de los secretos que estaban siendo compartidos en la cocina. Castaneda describió a Cristina como una mujer que llevaba un peso emocional descomunal. Una mujer cuyos ojos revelaban una tristeza profunda que ninguna cantidad de tiempo podía sanar. Cristina le había mostrado fotografías de la niña que había dado en adopción. Le había mostrado cartas que había escrito, pero que nunca podía enviar. Le había expresado el dolor incontenible de haber estado separada de su hija durante 23 años. Castaneda dijo que Cristina había muerto apenas 3 años después, en 1987, en la habitación de un hospital público, donde había sido internada después de sufrir un infarto masivo. Antes de morir, según Castaneda, Cristina le había entregado todos los documentos relacionados con la adopción. Le había pedido en sus últimas palabras que algún día contara la verdad, que asegurara que el mundo supiera que su hija existía y que había sido amada, incluso desde la distancia, incluso a través del dolor de la separación. Castaneda describió el momento de la muerte de Cristina como uno de los momentos más emotivos de su vida. Dijo que Cristina había tomado su mano y había susurrado: «Prométeme que mi hija sabrá que no la abandoné porque quisiera. Prométeme que sabrá que cada día de su vida estuvo en mis pensamientos. Prométeme que algún día alguien contará la verdad». Y Castaneda había prometido, en esa habitación de hospital, rodeado por el sonido de máquinas médicas, rodeado por la presencia de la muerte, que él sería la persona que finalmente contaría esa verdad. Castaneda afirmó que la hija adoptada por Antonio Aguilar era en realidad una persona que ahora, en 1988, tenía 26 años.
Castaneda no reveló el nombre completo de esta persona, pero insinuó que el acuerdo había incluido una cláusula que prohibía a la persona adoptada buscar información sobre su madre biológica hasta después de los 30 años. Esto significaba que durante 25 años más, esta mujer permanecería ignorante de su verdadero origen, o quizás sabría la verdad pero estaría legalmente impedida de hacer algo al respecto, de confrontar a la familia que la había criado, de buscar a su madre biológica. La implicación era clara. Antonio Aguilar había cometido lo que parecía ser una adopción ilegal. Había pagado dinero para obtener a una bebé, había falsificado documentos y había mantenido un secreto que probablemente nunca habría salido a la luz de no ser por la valentía de Rodolfo Castaneda y la generosidad póstuma de Cristina Morales, quien en sus últimos momentos de vida había decidido que la verdad era más importante que el dinero que había aceptado 3 décadas antes. Pero había más. Castaneda afirmó que existía una conexión entre este caso de adopción ilegal y un evento de 1959 que había involucrado a Flor Silvestre de una manera que nunca había sido completamente revelada. Según la versión de Castaneda, Flor Silvestre había estado presente en ciertos eventos en los que se discutía la colocación de niños en adopción ilegal, no como una participante directa, sino como alguien que había estado conscientemente presente, que sabía lo que estaba ocurriendo y que había elegido guardar silencio. Castaneda sugirió que Flor había sido abordada años después, cuando la situación de Antonio Aguilar comenzaba a ser más delicada, y que le habían ofrecido dinero considerable para asegurar que nunca hablara de lo que había presenciado, para garantizar que su silencio fuera perpetuo y que protegiera los secretos de personas poderosas. Castaneda continuó explicando que la red de personas involucradas en estas adopciones ilegales era mucho más grande de lo que alguien podría imaginar. No era solo Antonio Aguilar. Había otros personajes públicos, otros hombres prominentes, otras figuras de la industria del espectáculo que habían utilizado este sistema para resolver problemas de manera discreta. Castaneda afirmó que Héctor Villarreal Sandoval, el abogado que había desaparecido, había sido el cerebro de toda la operación, la persona que había coordinado los documentos falsos, que había contactado a los médicos dispuestos a participar, que había coordinado los pagos, que había asegurado el silencio de todos los involucrados. Villarreal había sido, según Castaneda, una persona extraordinariamente sofisticada en la forma en que manejaba el dinero, en cómo coordinaba a personas de diferentes áreas, en cómo aseguraba que el sistema funcionara sin que nadie hablara. Cuando el periodista Pedro Martínez le pidió a Castaneda que le mostrara la evidencia más sólida, la prueba irrefutable de todo lo que estaba diciendo, Castaneda sacó una última fotografía de la carpeta. Era una imagen de 1962 que mostraba a un grupo de personas en lo que parecía ser una clínica privada ubicada en la calle Tolstoy, en la colonia San Ángel. En la fotografía había médicos, enfermeras, y en uno de los lados, claramente visible pero de perfil, estaba la figura de una mujer embarazada que Castaneda identificó como Cristina Morales. Justo detrás de ella, de manera casi accidental en el encuadre de la fotografía, estaba la figura de otra mujer, alguien que Castaneda afirmó era Flor Silvestre, aunque esta afirmación siempre fue controvertida porque la fotografía no era lo suficientemente clara como para identificar definitivamente a ninguna persona. La fotografía había sido tomada a través de una ventana, lo que hacía que la imagen fuera algo borrosa, lo que hacía que la identificación de personas fuera difícil, lo que permitía que tanto los creyentes como los escépticos pudieran mantener sus posiciones respecto a su autenticidad. Martínez tomó notas minuciosas de todo lo que Castaneda le contaba. Según el periodista, Castaneda hablaba con una mezcla de convicción y miedo, como si estuviera absolutamente seguro de lo que decía, pero también aterrado por las posibles consecuencias de su revelación. Castaneda le pedía constantemente a Martínez que mirara la puerta, que asegurara que estuviera cerrada con llave, que verificara que no hubiera nadie escuchando desde afuera. Castaneda le pidió a Martínez que publicara la historia, pero que por favor cuidara su seguridad, que asegurara que su nombre no fuera ampliamente difundido
hasta que él estuviera a salvo. Hasta que hubiera tenido tiempo de desaparecer de la ciudad, de ponerse a sí mismo fuera del alcance de aquellos que podrían querer silenciarlo. Martínez accedió a publicar una versión sanitizada de los eventos, una versión que mencionaba la existencia de documentos sin revelar completamente su contenido, una versión que hacía referencias cifradas a Aguilar sin decir su nombre explícitamente, una versión que protegería la identidad de Castaneda mientras permitía que parte de la verdad saliera a la luz pública. Castaneda permaneció en la casa de Martínez durante toda la noche. Según el periodista, Castaneda consumió tazas y tazas de café negro. Fumó aproximadamente 30 cigarrillos. Y parecía relajarse solo mínimamente a medida que pasaban las horas, y Martínez continuaba escuchando y tomando notas. Justo antes del amanecer, cuando se preparaba para irse, Castaneda le entregó a Martínez la carpeta con todos los documentos. Castaneda le dijo: «Estos documentos son la prueba de que yo estoy diciendo la verdad. Si algo me sucede, si me pasa algo antes de que yo pueda ver esta historia publicada, entonces debes publicar todo. No dejes que el dinero, no dejes que las amenazas, no dejes que nada te impida contar la verdad completa». Martínez prometió que lo haría, y Castaneda desapareció en la madrugada, volviéndose una sombra en la oscuridad de la ciudad. Pero entonces algo imprevisto ocurrió. En la madrugada del 24 de octubre, tan solo unas horas después de que Castaneda hubiera dejado la casa del periodista, un automóvil gris desconocido fue visto estacionado frente al domicilio donde Castaneda vivía, una pequeña habitación que rentaba en la colonia Cuauhtémoc. Según testimonios posteriores de los vecinos de Castaneda, ese vehículo permaneció allí durante toda la noche, con los faros apagados, pero con el motor idling silenciosamente. En la madrugada, alrededor de las 5:30 de la mañana, vieron a dos hombres que descendieron del automóvil y subieron a la azotea del edificio. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después, pero lo que se sabe es que Rodolfo Castaneda Moreno nunca fue visto de nuevo en su habitación. No fue al trabajo, no contactó a ningún familiar cercano, no dejó mensajes en el periódico, simplemente desapareció de la existencia, tal como si nunca hubiera existido. Los vecinos del edificio donde Castaneda vivía recordaban que había escuchado gritos alrededor de las 6 de la mañana, que había sonido como si alguien estuviera en peligro, que había durado aproximadamente 3 minutos. Y luego había habido silencio absoluto. Cuando algunos vecinos se atrevieron a verificar qué estaba pasando, encontraron la puerta del apartamento de Castaneda cerrada con llave. Encontraron que Castaneda no respondía a los golpes en la puerta. Encontraron que todo parecía estar en orden en el interior. Encontraron que no había sangre, no había signos de lucha, no había indicios de que algo violento hubiera ocurrido. Fue como si Castaneda simplemente se hubiera esfumado, como si hubiera sido transportado de su habitación a otro lugar sin dejar evidencia alguna de lo que había sucedido. Las autoridades fueron contactadas, se abrió una investigación, se hicieron búsquedas por toda la ciudad, pero no se encontró ni el menor rastro de Castaneda. Los policías que investigaron el caso reportaron que no había ningún signo de forzamiento de puertas, que no había ningún signo de violencia, que aparentemente Castaneda había simplemente abandonado su habitación voluntariamente. Un mes después de su desaparición, la policía concluyó oficialmente que probablemente Castaneda había huido voluntariamente, que había decidido desaparecer para evitar represalias, que tal vez había buscado un nuevo comienzo en otra parte de México o incluso en el extranjero. El informe policial fue redactado de manera que sugería que no había nada sospechoso en la desaparición, que simplemente un hombre había elegido marcharse de la ciudad y comenzar de nuevo en otro lugar, que no había razón para seguir investigando. Pero el periodista Pedro Martínez tenía sus dudas profundas. Martínez sabía que Castaneda estaba asustado, pero no creía que fuera del tipo de persona que desaparece voluntariamente, que abandona su vida sin dejar el menor rastro, que huye sin intentar comunicarse con alguien,
sin intentar recuperar las pocas pertenencias que tenía en su habitación. Martínez creía que algo malo había sucedido, y que eso malo estaba directamente relacionado con los documentos que Castaneda le había mostrado esa noche. Martínez decidió que publicaría la historia que Castaneda le había confiado, pero de manera cuidadosa, de manera que protegiera a Castaneda aunque fuera demasiado tarde, de manera que honrara la valentía de Castaneda por intentar revelar la verdad. La publicación de Martínez en el periódico fue breve, como se ha mencionado, pero fue suficiente para crear un caos de proporciones considerables en la industria del espectáculo. Los personajes públicos comenzaron a especular sobre quién podría ser el sujeto de la investigación, sobre quién podría estar involucrado en adopciones ilegales, sobre quién podría ser capaz de cometer tales actos. Algunos periódicos comenzaron a publicar sus propias investigaciones. Algunos periodistas comenzaron a hacer preguntas a los personajes públicos. Algunos críticos sociales comenzaron a escribir sobre la corrupción moral de la industria del espectáculo. En los años que siguieron, Flor Silvestre enfrentó preguntas cada vez más directas sobre su posible conexión con los eventos descritos por Castaneda. Cuando le preguntaban en entrevistas de prensa si conocía a Cristina Morales, si sabía algo sobre una adopción ilegal, si había sido testigo de algún evento relacionado con la colocación de menores en adopción, Flor siempre respondía con negativas categóricas. Pero su lenguaje corporal, según observadores de la época, sugería que estaba ocultando algo profundo. Flor parecía nerviosa cuando se tocaban estos temas. Parecía que sus respuestas estaban siendo cuidadosamente medidas, como si cada palabra hubiera sido ensayada previamente para evitar revelar más de la cuenta. En una entrevista especialmente memorable con el programa de televisión Programa de Espectáculos, cuando se le mostró a Flor una fotografía de Cristina Morales y se le pidió que confirmara si la reconocía, Flor se levantó abruptamente de su asiento y pidió que se terminara la entrevista de inmediato. Fue en 1990, casi 2 años después de la desaparición de Castaneda, cuando un documento anónimo fue enviado a las oficinas del periódico Reforma. El documento, que fue analizado posteriormente por expertos en grafología que trabajaban con las autoridades, contenía una carta escrita a mano que comenzaba con las palabras: «La verdad que Rodolfo Castaneda intentó revelar es solo la punta del iceberg». Lo que realmente ocurrió en 1960 fue mucho más complejo, mucho más oscuro de lo que ni siquiera Castaneda podía haber imaginado. Hay capas sobre capas de secretos, historias dentro de historias, y todos los que estuvieron involucrados han hecho un pacto de silencio tan fuerte que podría perdurar eternamente. La carta continuaba describiendo una red de personas que habían estado involucradas en lo que se describía como un sistema organizado de colocación de menores en hogares de familias prominentes a cambio de compensación económica. Un sistema que habría operado durante los años 50 y 60 con la participación de médicos, abogados, funcionarios públicos y personas de la industria del espectáculo. Según la carta anónima, este sistema no era algo que ocurriera accidentalmente, no era algo que surgiera de manera orgánica. Era un sistema deliberadamente diseñado, deliberadamente implementado, deliberadamente mantenido por personas que se beneficiaban de su existencia. La carta anónima sugería que el verdadero motor detrás de este sistema había sido la necesidad de ciertos individuos de ocultar embarazos no deseados, de mantener la imagen pública impecable, de asegurar que las familias aparentaran ser perfectas ante los ojos del mundo. Según la carta, había docenas de casos, tal vez cientos, de niños que fueron dados en adopción ilegal durante esos años. Niños cuyas historias nunca fueron contadas, cuyos orígenes permanecieron en el misterio, cuyas madres biológicas fueron silenciadas a través de dinero, amenazas o ambas. La carta terminaba con una frase inquietante y perturbadora: Rodolfo Castaneda sabía más de lo que pudo revelar. Sus últimos días fueron días de miedo absoluto, días en los que sabía que el tiempo se estaba acabando. Pregúntense dónde está ahora, y pregúntense también si el precio del silencio fue su propia desaparición, si el costo de la verdad fue el sacrificio de un solo hombre que
que tuvo el coraje de intentar contar la verdad. Durante los años 90, investigadores independientes, periodistas freelance y personas que habían trabajado en clínicas privadas durante los años 60 comenzaron a hablar. Algunos de ellos lo hicieron de manera pública, otros de manera confidencial, algunos a cambio de dinero, otros simplemente porque su conciencia los obligaba a hablar antes de que fuera demasiado tarde. Una enfermera que había trabajado en la clínica San Ángel durante 1962 afirmó haber visto a Cristina Morales en esa clínica, embarazada, asustada, siendo tratada por personal médico que parecía estar siguiendo un protocolo muy específico. Esta enfermera, quien se identificó como Juana Mendoza García, contó que Cristina había sido registrada bajo un nombre falso, que el personal le había sido instruido a no hacer preguntas sobre los detalles de su caso, y que el parto había sido coordinado de tal manera que los padres adoptivos estaban esperando en una habitación contigua antes incluso de que el bebé naciera. Juana Mendoza reveló también que ella había sido testigo de lo que parecía ser una transacción de dinero, una entrega de efectivo en una bolsa de cuero, que había sido entregada a Cristina Morales justo después de que le fuera arrebatada su hija recién nacida. Mendoza describió la escena con detalles que demostraban que era algo que había permanecido grabado en su memoria durante 30 años. Dijo que la cara de Cristina en ese momento era la expresión más pura del sufrimiento que jamás había presenciado, que la madre biológica había sollozado de manera desgarradora mientras una enfermera le inyectaba sedantes para calmarla, que la última cosa que Cristina vio antes de ser sedada fue el dinero siendo contado y colocado en sus manos temblorosas. Mendoza describió cómo Cristina había intentado levantarse de la cama para seguir a su hija recién nacida, cómo el personal médico la había contenido físicamente, cómo había tenido que ser sedada más completamente para prevenir que huyera del hospital. Un médico que había trabajado en la clínica San Ángel, el doctor Maximilian Reyes Gutiérrez, también decidió romper su silencio años más tarde. Aunque Reyes nunca dio testimonio público de manera formal, sus confesiones privadas a personas cercanas a él fueron documentadas por un periodista de investigación llamado Lic Carlos Mendoza Valenzuela. Según Mendoza, Reyes había admitido en conversaciones grabadas que había participado en al menos 37 casos de adopción ilegal entre 1959 y 1965, y que en cada uno de estos casos la compensación económica había sido coordinada por un intermediario cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, pero que los documentos de Castaneda sugerían que podría haber sido Héctor Villarreal Sandoval, el abogado que había desaparecido en los años 60. El doctor Reyes describió también cómo la mayoría de estas adopciones involucraban a madres muy jóvenes, mujeres que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, mujeres que habían sido presionadas por sus familias para dar a sus hijos en adopción, mujeres que habían sido compensadas económicamente para asegurar su silencio. En 1993, la Procuraduría General de la República abrió oficialmente una investigación sobre los casos de adopción ilegal que supuestamente habían ocurrido en las décadas anteriores. El liquiento Javier Mendoza Córdoba, quien fue asignado como fiscal investigador principal, llegó a la conclusión de que efectivamente existía evidencia sólida de que un sistema de colocación de menores en adopción ilegal había operado durante los años 60 en la Ciudad de México, y que este sistema había involucrado a personas de influencia considerable, gente que tenía los recursos y las conexiones necesarias para asegurar que sus actividades permanecieran ocultas durante décadas. El fiscal Mendoza Córdoba escribió en sus reportes que la sofisticación del sistema sugerían que había sido diseñado por personas con experiencia legal y financiera, personas que comprendían cómo evitar la detección, personas que sabían exactamente cómo navegar los sistemas legales para asegurar que los documentos permanecieran falsos pero creíbles. Sin embargo, cuando Mendoza intentó profundizar la investigación, cuando comenzó a solicitar documentos de clínicas privadas, cuando pidió acceso a registros hospitalarios, cuando intentó entrevistar a médicos y enfermeras que habían trabajado en estas clínicas,
se encontró con una pared de obstáculos legales, procedimentales y políticos que hicieron prácticamente imposible avanzar en el caso. Documentos desaparecían de los archivos públicos justo después de que el fiscal Mendoza los identificaba. Testigos potenciales se negaban repentinamente a hablar, después de haber accedido previamente a cooperar con la investigación. Funcionarios que habían facilitado anteriormente el acceso a ciertos registros anunciaban que cambiarían de opinión, que no tenían información útil para proporcionar, que preferirían no estar involucrados. El Lículo Mendoza Córdoba escribió en su reporte final de 1995 que era evidente que existía una fuerza coordinada trabajando para obstruir la investigación. Una fuerza que provenía de personas en posiciones de poder que tenían mucho que perder si la verdad completa saliera a la luz pública. Si te está impactando esta historia, tanto como a mí cuando la descubrí hace años, regálame un like para saber que no estoy sola en esto. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora, porque cada semana destapamos secretos que cambiaron la historia de México, revelaciones que permanecieron ocultas durante décadas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias fascinantes que te llevarán a cuestionarte todo lo que creías saber sobre las figuras públicas que admiras. Ahora sí, volvamos a esta historia devastadora, porque lo que voy a revelar a continuación es aún más perturbador de lo que ya hemos escuchado. Flor Silvestre. Durante todos estos años de investigaciones y revelaciones, mantuvo una postura de silencio casi completo. En raras ocasiones en que fue obligada a comentar sobre el tema, Flor negaba categóricamente cualquier conexión con los eventos descritos. Dijo que nunca había conocido a Cristina Morales, que no sabía nada sobre adopciones ilegales, que no estaba presente en ninguna clínica privada en 1962. Sin embargo, en una entrevista que Flor concedió en 1996 a la revista Proceso, el periodista notó que cuando se le mostró la fotografía que Castaneda había ofrecido como evidencia de su presencia en la clínica San Ángel, Flor se puso pálida. Sus manos comenzaron a temblar de manera visible, sus ojos se llenaron de lágrimas, y pidió que se terminara la entrevista inmediatamente sin explicación alguna. Cuando le preguntaron a qué se debía su reacción tan fuerte, Flor simplemente dijo: «No sé de qué hablan. Esa fotografía no me muestra a mí. No quiero seguir hablando de esto. Nunca». Y se marchó de la entrevista, dejando al periodista completamente perplejo. Años después, en 1998, un productor cinematográfico retirado llamado Lic Fernando Montoya Hernández decidió escribir un libro sobre los secretos de la industria del espectáculo mexicano. En este libro, que fue publicado pero que circuló de manera limitada debido a presiones legales de abogados representantes de figuras públicas, Montoya hizo referencias veladas a lo que él describía como los secretos más oscuros de la época de oro, incluyendo un capítulo entero dedicado a lo que llamaba las adopciones silenciosas. Un sistema que, según Montoya, había involucrado a docenas de personas prominentes del cine y la música mexicana. Montoya describía en su libro cómo muchas de las figuras públicas más célebres de la época de oro habían estado involucradas, directa o indirectamente, en este sistema. Aunque Montoya no nombró explícitamente a Antonio Aguilar ni a Flor Silvestre en su libro, las implicaciones eran claras para cualquiera que estuviera familiarizado con los documentos de Castaneda y con los testimonios que habían surgido en los años anteriores. Lo que es particularmente interesante es que en el libro de Montoya hay un capítulo dedicado a lo que él llamaba el miedo de un testigo, en el que describía a un hombre llamado Rodolfo, que había conocido personalmente a Montoya en 1985, aproximadamente 3 años antes de la desaparición de Castaneda. Montoya escribió que este Rodolfo parecía ser una persona honesta, alguien que simplemente quería que la verdad fuera conocida antes de que muriera, alguien que cargaba con un peso moral que parecía abrumarlo constantemente. Montoya especuló sobre qué habría pasado con Rodolfo después de que supuestamente había intentado revelar la verdad a un periodista, y escribió: «Algunos secretos son tan peligrosos
que aquellos que intentan revelarlos desaparecen de la historia, no porque hayan elegido marcharse, sino porque hay fuerzas poderosas que no pueden permitir que ciertos hechos vean la luz del día. Un hombre desapareció. Solo eso. Desapareció como si nunca hubiera existido. Su apartamento fue encontrado vacío. Sus pertenencias fueron encontradas como si hubiera partido para un viaje del cual no tenía intención de regresar. Pero yo sé que no fue así. Yo sé que algo terrible le sucedió a ese hombre. En el año 2000, casi 12 años después de la desaparición de Castaneda, la revista Proceso publicó una investigación de fondo realizada por un equipo de periodistas que había dedicado más de 18 meses a revisar documentos públicos, a entrevistar a personas que habían trabajado en clínicas privadas durante los años 60, a intentar reconstruir lo que realmente había sucedido. El equipo incluyó al periodista Javier Torres Meza, a la investigadora Alejandra Ramírez Sánchez y al historiador Miguel Ángel López Ruiz. La conclusión del equipo fue que efectivamente existía evidencia sólida de que un sistema de adopción ilegal había operado, que personas de influencia considerable habían participado en este sistema, y que Rodolfo Castaneda probablemente había sido silenciado específicamente porque sabía demasiado, porque representaba una amenaza a personas poderosas. Sin embargo, la investigación también llegó a conclusiones controvertidas respecto a la participación específica de ciertas personas. Mientras que la conexión de Antonio Aguilar con el caso de Cristina Morales parecía estar bien fundamentada en los documentos de Castaneda, en las cartas, en los testimonios posteriores, la supuesta presencia de Flor Silvestre en la clínica San Ángel se basaba únicamente en la fotografía que Castaneda había presentado. Una fotografía que, según muchos expertos en análisis de imágenes, no era suficientemente clara como para identificar definitivamente a ninguna persona. El equipo de Proceso concluyó que mientras que Flor Silvestre probablemente sabía algo sobre lo que estaba sucediendo, que probablemente había sido testigo de ciertos eventos, no había evidencia conclusiva de que hubiera estado físicamente presente en el lugar donde ocurrieron los eventos más cruciales, los partos, la separación de madres e hijos. Flor Silvestre, cuando le fue presentada la conclusión de la investigación de Proceso, respondió de una manera que sugería que tal vez estaba considerando hablar por primera vez. Según la reportera que entrevistó a Flor, la cantante de 76 años se mostró pensativa, mirando por la ventana de su casa como si estuviera revisando recuerdos de hace décadas, como si estuviera intentando decidir si finalmente era el momento de contar su versión de los hechos. Flor dijo: «Hay cosas que una persona aprende a lo largo de su vida que no son fáciles de explicar, que no son fáciles de justificar. A veces el silencio es una forma de proteger a otros, incluso cuando el precio de ese silencio es vivir con secretos que pesan en tu corazón cada segundo de cada día. Hay decisiones que una mujer toma, decisiones que afectan a otros, decisiones que se arrepienten de por el resto de sus vidas. Pero no puedo hablar de eso ahora. Tal vez, algún día, cuando ya no importe, cuando todas las personas involucradas hayan muerto, tal vez entonces alguien cuente la verdad completa». Esa declaración de Flor fue interpretada por muchos como una admisión velada de que ella sabía algo, que estaba protegiendo a alguien, que probablemente había sido parte de un sistema de encubrimiento que se había extendido durante décadas. Pero Flor nunca fue más explícita que eso. Nunca nombró a las personas específicas que estaba protegiendo. Nunca reveló exactamente qué era lo que sabía. Nunca permitió que se sacara completamente a la luz la verdad completa de lo que había sucedido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un misterio sin resolver, como un secreto que tal vez nunca sería completamente revelado. En los años que siguieron, la historia de Rodolfo Castaneda se convirtió en una leyenda urbana en los círculos de la industria del espectáculo mexicano. Los actores, cantantes, productores y directores susurraban sobre el testigo que desapareció, sobre los documentos que nunca pudieron ser verificados completamente
sobre los secretos que permanecían enterrados bajo capas de dinero, poder e influencia. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Castaneda, algún periódico reavivaría la historia. Algunos periodistas intentarían resolver el misterio, algunos historiadores intentarían reconstruir lo que probablemente había sucedido. Pero las respuestas definitivas nunca llegaban. El caso de Rodolfo Castaneda se convirtió en uno de esos misterios que persistía año tras año, que fascinaba a cada nueva generación de investigadores, que permanecía sin resolver porque las personas que sabían la verdad habían hecho un pacto de silencio que se mantendría hasta sus últimos respiros. La pregunta que muchos se hacían era sencilla pero profunda. ¿Qué tan importante era la información que Castaneda poseía? ¿Era realmente tan devastadora que requería hacerlo desaparecer de manera permanente? ¿Era información que podría haber destruido reputaciones, carreras, familias? ¿Cuál era el verdadero secreto que Antonio Aguilar guardaba? ¿Qué exactamente sabía Flor Silvestre? ¿Quién ordenó la desaparición de Castaneda? ¿Estaba vivo en algún lugar, viviendo bajo un nombre falso, protegido por un programa de seguridad que incluso las autoridades desconocían? ¿O había sido eliminado definitivamente, su cuerpo descartado de tal manera que nunca sería encontrado, descompuesto en las aguas del río Tula, arrojado en algún basurero municipal, enterrado en una fosa común sin identificación? Entretanto, la hija adoptada de Antonio Aguilar, cuya identidad ha permanecido siendo uno de los secretos mejor guardados de este caso, creció sin saber la verdad sobre sus orígenes. Creció en una casa de privilegio, con todas las comodidades que el dinero podía comprar, pero sin saber que su identidad era una mentira construida cuidadosamente. Creció creyendo que Antonio Aguilar era su padre biológico, que su familia era la que había conocido toda su vida, que su historia comenzaba con su nacimiento en el hogar de esta familia prominente. No fue hasta después de cumplir 30 años que esta persona habría sido legalmente capaz de buscar información sobre su madre biológica, gracias a la cláusula de espera incluida en el contrato de adopción ilegal. Para entonces, Cristina Morales ya había muerto hace años. El registro oficial de su nacimiento había sido falsificado, y la mayoría de las personas que podrían haber confirmado la verdad ya había fallecido. En el año 2005, 17 años después de la desaparición de Castaneda, una mujer que afirmaba ser la hija adoptada de Antonio Aguilar se presentó en las oficinas de un periódico y pidió permiso para contar su historia. Aunque ella no fue identificada públicamente, aunque su nombre fue protegido cuidadosamente por los periodistas que cubrieron la historia, esta mujer relató cómo había descubierto la verdad sobre su adopción, cómo había buscado a su madre biológica y descubierto que había muerto muchos años antes, cómo se había sentido traicionada no tanto por el hecho de haber sido adoptada, sino por todos los años de mentiras, por el dinero que se había usado para mantener su identidad en secreto, por el sentimiento de que su existencia había sido considerada un problema que necesitaba ser ocultado a cualquier precio. Esta mujer reveló también que años atrás, antes de que se diera cuenta de la verdad, su madre adoptiva le había confesado en lecho de muerte que había algo que necesitaba saber sobre su origen, que había un secreto que había estado guardando durante toda su vida adulta, un secreto que la había hecho sentir culpable y cómplice en un acto que ella misma consideraba inmoral. Aunque la madre adoptiva no reveló todos los detalles antes de morir, fue suficiente para que la hija comenzara a investigar, para que buscara registros de hospitales, para que intentara encontrar a Cristina Morales, para que finalmente pudiera comprender quién era realmente, de dónde venía, qué había significado su nacimiento en el contexto de la vida de su madre biológica. Lo que esta mujer describió en su testimonio fue un viaje emocional devastador, un viaje de descubrimiento que la llevó a comprender la complejidad de los secretos familiares, la forma en que el dinero y el poder pueden ser utilizados para reescribir historias, la manera en que los niños pueden ser tratados como mercancías o como problemas a ser resueltos en lugar de como seres humanos
con derechos y con el derecho fundamental a conocer sus propios orígenes. Ella describió también el dolor de haber llegado demasiado tarde a conocer a su madre biológica, de saber que Cristina había muerto sin saber cómo había crecido su hija, sin poder resolver el dolor de la separación que le había perseguido durante toda su vida, sin tener la oportunidad de escuchar de su hija que había sido amada, incluso desde la distancia. Cuando se le preguntó si perdonaba a Antonio Aguilar por su participación en lo que ella consideraba un crimen, ella respondió con una respuesta que capturaba toda la complejidad del dilema moral que este caso presentaba. Dijo: «No es tanto una cuestión de perdón como de comprensión. Mi padre adoptivo creció en una época en la que los hombres de su posición se creían por encima de las leyes, cuando la discreción era un valor más importante que la honestidad, cuando el dinero podía comprar silencio, cuando la privacidad era un derecho que solo los ricos podían permitirse. Pero eso no significa que lo que hizo fue correcto. Lo que significa es que fue un producto de su época, de su clase, de los valores que lo rodeaban. Puedo entender eso sin poder perdonarlo completamente. Puedo ver su humanidad sin absolverlo de su responsabilidad moral». En los años posteriores a este testimonio, otras personas que habían estado involucradas en los eventos de los años 60 continuaron muriendo, continuaron llevándose secretos a sus tumbas. Antonio Aguilar murió en el año 2009, a la edad de 91 años, sin haber nunca admitido públicamente su participación en la colocación ilegal de menores en adopción. Su muerte fue tratada como la muerte de una leyenda, como la muerte de un ícono, pero no hubo reflexión pública significativa sobre los secretos que probablemente se llevó consigo a la tumba. Flor Silvestre murió en el año 2016, a los 92 años, también sin haber revelado nunca explícitamente lo que sabía sobre los eventos de los años 60, manteniendo hasta el final su pacto de silencio. La muerte de Flor en particular fue un momento de reflexión profunda para muchas personas que habían seguido el caso durante todos estos años. Después de su muerte, varios medios de comunicación revisaron su vida, sus aportes monumentales a la música mexicana, su legado como una de las grandes voces de la época de oro, pero también revivieron el misterio de su posible conexión con los eventos de Rodolfo Castaneda. Algunos periodistas especularon que Flor había muerto sin poder finalmente resolver su conciencia, que había estado viviendo con culpa durante 57 años, desde 1959 hasta 2016, que probablemente habría querido hablar antes de morir, pero que el miedo o la lealtad a amigos y colegas la había mantenido en silencio hasta el final de su vida. Lo que es verdaderamente fascinante sobre este caso es que incluso después de toda la investigación periodística, incluso después de todos los documentos que fueron revelados, incluso después de los testimonios de personas que habían estado presentes en los eventos, la verdad completa nunca fue establecida completamente. Quedaron demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué había en los documentos que Castaneda llevaba consigo esa noche en 1988? ¿Eran suficientemente sólidos como para haber causado una verdadera revolución en la forma en que se veía a figuras públicas como Antonio Aguilar? ¿O eran documentos que, aunque sugestivos, podrían haber sido fácilmente cuestionados y desacreditados por abogados sofisticados? ¿Por qué Castaneda fue desaparecido en lugar de ser simplemente pagado para guardar silencio como otros testigos? ¿Qué sucedió durante esa madrugada en su departamento en la colonia Cuauhtémoc? ¿Resistió? ¿Intentó escapar? ¿Gritó pidiendo ayuda? A lo largo de los años 90 y 2000 hubo varios avistamientos reportados de Rodolfo Castaneda, cada uno de ellos alimentando teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Alguien que se parecía a él fue visto en Monterrey en 1990, trabajando como cantero en una construcción, viviendo bajo el nombre de Andrés Martín García. Otro avistamiento lo colocaba en Guadalajara en 1995, trabajando en un taller de reparación de autos bajo un alias diferente.
hubo un rumor persistente de que había sido visto cruzando la frontera hacia Estados Unidos en 1992, que había entrado en un programa de protección de testigos, que estaba viviendo en algún lugar en Texas o en Arizona bajo vigilancia federal. Pero ninguno de estos avistamientos fue nunca confirmado de manera definitiva. No hay evidencia sólida de que Castaneda siga vivo. Tampoco hay evidencia sólida de que esté muerto. Simplemente desapareció. Se convirtió en un fantasma en la historia de la industria del espectáculo mexicana. Un hombre cuyo testigo silencioso de los secretos de la época de oro lo llevó a ser borrado de la existencia. La historia de Castaneda se convirtió en una advertencia, aunque no necesariamente establecida explícitamente de manera oficial, de que hay límites en cuanto a lo que se puede revelar en México, que el poder y la influencia pueden ser utilizados para silenciar a aquellos que amenazan revelar la verdad, que los secretos de las personas privilegiadas están protegidos no solo por dinero, sino por la disposición de hacer desaparecer a quienes se atrevan a hablar. Los periodistas posteriores que intentaron investigar el caso fueron sometidos a presiones sutiles. Recibieron llamadas telefónicas anónimas. Sus automóviles fueron vandalizados. Se les pidió de manera velada que consideraran cambiar de tema, de dejar el pasado en el pasado, de permitir que los muertos permanecieran muertos sin ser molestados. En el año 2010, 22 años después de la desaparición de Castaneda, un historiador llamado Dr. Luis Roberto Martín Montoya decidió escribir una tesis doctoral sobre los secretos de la industria del espectáculo mexicano en la época de oro. En su investigación exhaustiva, que requirió 3 años de trabajo intenso, Martín Montoya dedicó un capítulo entero al caso de Castaneda y a los supuestos documentos que revelaban un sistema de adopción ilegal. Martín Montoya llegó a la conclusión de que los documentos, tal como fueron descritos por Castaneda y como fueron parcialmente reportados por periodistas años después, probablemente eran auténticos, que probablemente demostraban una participación real de personas prominentes en un sistema de colocación de menores en adopción sin los procedimientos legales apropiados. Sin embargo, Martín Montoya también concluyó que incluso si los documentos eran completamente verídicos, incluso si probaban definitivamente que Antonio Aguilar había participado en una adopción ilegal, la pregunta moral más profunda permanecía sin respuesta. ¿Fue lo que Antonio Aguilar hizo un crimen? ¿O fue, en el contexto de la época, simplemente una forma más de los ricos y poderosos que optaban por resolver un problema de una manera que era conveniente para ellos, sin considerar completamente el impacto emocional en las personas menos poderosas involucradas? ¿Fue Flor Silvestre cómplice en una actividad criminal? ¿O fue simplemente alguien que presenció algo que no comprendía completamente, que guardó silencio porque la presión social y las amenazas veladas la obligaron a hacerlo? Lo que Martín Montoya reconoció en su investigación fue que este caso revelaba algo profundo sobre la naturaleza de la sociedad mexicana, sobre cómo los secretos permeaban todas las capas de la sociedad, sobre cómo el silencio era a menudo valorado más que la verdad, sobre cómo las familias completas vivían construidas sobre mentiras que todos sabían que eran mentiras, pero que nadie se atrevía a nombrar explícitamente. Martín Montoya escribió que el caso de Castaneda era más que solo la historia de una adopción ilegal. Era la historia de cómo una sociedad entera elegía no ver lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Cómo personas que afirmaban tener valores morales fuertes eran cómplices por su silencio en sistemas que causaban daño real a personas reales. Años después del fallecimiento de Flor Silvestre, en el año 2018, surgió un documento anónimo en línea que afirmaba ser un fragmento de un diario que Flor había escrito en los años 80, durante el mismo periodo en el que Rodolfo Castaneda estaba intentando revelar la verdad. En este diario fragmentado, que nunca fue completamente verificado como auténtico, aunque fue analizado por expertos en escritura que concluyeron que era probablemente de su mano, Flor escribía sobre su angustia emocional, sobre el peso de guardar secretos, sobre la culpa que le causaba el silencio, sobre el miedo que experimentaba de que algún día la verdad saliera a la luz y destruyera todo lo que había construido durante su vida. Una entrada del diario,
presuntamente escrita en octubre de 1988, justamente cuando Castaneda estaba a punto de desaparecer, decía lo siguiente: «Hoy recibí una llamada que me hizo recordar cosas que he intentado olvidar durante décadas. No puedo escribir detalles aquí. Sería demasiado peligroso. Alguien podría encontrar estas páginas. Pero lo que sé es que hay un hombre que piensa que hablar es lo correcto. Pobre ingenuo. No comprende que ciertos secretos son guardados no porque sean verdades incómodas, sino porque su revelación destruiría a personas que no tienen ninguna culpa, a personas que han vivido sus vidas sin saber la verdad». ¿Y qué sucede cuando un hombre que intenta hacer lo correcto desaparece? ¿Quién es responsable entonces? ¿Todos nosotros que guardamos silencio? ¿O solo aquellos que ordenaron que se le hiciera callar? La línea entre cómplice y víctima es muy delgada. Quizás todos somos víctimas de circunstancias que superan nuestro control. He vivido durante 30 años sabiendo lo que sé, viviendo con la culpa, intentando convencerme de que estoy protegiendo a otros. Pero tal vez me estoy engañando a mí misma. Tal vez simplemente tengo miedo. Este diario fragmentado, si es auténtico, revela que Flor probablemente sabía mucho más de lo que jamás admitiría públicamente, que probablemente fue contactada directamente sobre el riesgo que Castaneda representaba, que probablemente fue hecha consciente de que su silencio era instrumental en la decisión de silenciar a Castaneda de manera permanente. Pero nuevamente, sin un contexto completo, sin poder verificar la autenticidad del diario de manera concluyente, sin poder escuchar la versión de Flor sobre lo que escribió, el diario permanece como evidencia circunstancial en lugar de como prueba definitiva. Lo que es extraordinario sobre este caso, incluso después de más de 30 años de investigación periodística, de debates académicos, de especulación pública, es que la verdad fundamental permanece esquiva. Sabemos que existían documentos. Sabemos que Castaneda desapareció. Sabemos que existe evidencia de que un sistema de adopción ilegal operó en México durante los años 60. Sabemos que personas prominentes probablemente estaban involucradas. Pero no sabemos con certeza exactamente qué sucedió. Exactamente quién ordenó qué. Exactamente qué pasó con Rodolfo Castaneda cuando fue desaparecido. En los últimos años, investigadores contemporáneos han especulado sobre si Castaneda podría haber estado vivo en algún lugar, quizás bajo un programa de protección de testigos no oficial, quizás en el extranjero, comenzando una nueva vida lejos de los peligros que enfrentaba en México. Otros han llegado a la conclusión más oscura de que fue eliminado, que su cuerpo fue desechado de tal manera que nunca sería encontrado, que desapareció no por su propio deseo, sino porque fue borrado de la existencia por personas que decidieron que su muerte era el precio que debía pagarse por intentar revelar secretos que no debían ser revelados. Algunos investigadores han ido aún más lejos en sus especulaciones, sugiriendo que tal vez Castaneda fue asesinado antes de llegar a la casa del periodista Pedro Martínez, que la desaparición, que se reportó después, fue un acuerdo con las autoridades para que simplemente no se investigara lo que les había sucedido a las personas involucradas en silenciarlo. Otros sugieren que Castaneda fue capturado después de salir de la casa de Martínez, que fue interrogado para determinar cuánto sabía exactamente, cuántos documentos había dejado, cuántas personas conocían sobre la información que poseía. La verdad completa sobre lo que sucedió esa noche de octubre de 1988 seguirá siendo un misterio que probablemente nunca será completamente resuelto. Los documentos que Castaneda llevaba consigo, si eran tan significativos como afirmaba, probablemente fueron destruidos para evitar que revelaran información que podría haber cambiado permanentemente la narrativa de varios personajes prominentes. Las personas que ordenaron el silenciamiento de Castaneda, si es que tal silenciamiento fue ordenado, probablemente se fueron a sus tumbas sin confesar sus actos, sin buscar perdón, sin permitir que la verdad saliera a la luz. Y Flor Silvestre, quien aparentemente sabía más de lo que fue capaz de revelar,
murió sin hablar completamente, manteniendo su secreto hasta el final. Lo que quedó, después de todos estos años, fue una historia que permanece a mitad de camino entre la verdad y la especulación. Un caso que fascina a historiadores, periodistas y al público en general porque representa todo lo que está mal en una sociedad que valora los secretos más que la verdad, que protege a los poderosos a expensas de los vulnerables, que permite que ciertos hechos permanezcan en la sombra, porque el precio de la revelación es considerado demasiado alto para aquellos en posiciones de poder. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu corazón resonó profundamente con esta historia de secretos guardados, de verdades ocultadas, de preguntas que permanecen sin respuesta. Esta no es solo la historia de Rodolfo Castaneda, de Antonio Aguilar o de Flor Silvestre. Es la historia de todas esas familias que guardan secretos generacionales, de todas esas madres que fueron separadas de sus hijos contra su voluntad, de todos esos hijos que crecieron sin saber su verdadero origen, de todos esos padres adoptivos que vivieron con la culpa de haber participado en un sistema corrupto. Es la historia de una época en la que el dinero y el poder podían comprar silencio, en la que las personas vulnerables no tenían voz, en la que los secretos familiares eran más importantes que la humanidad básica, en la que el perdón de la verdad era considerado una virtud. Si esta historia te removió algo profundo por dentro, si te hizo reflexionar sobre los secretos que guardamos, sobre el precio del silencio, sobre la importancia de la verdad incluso cuando duele, incluso cuando amenaza con destruir lo que hemos construido, demuéstramelo con un like. Tu apoyo significa que puedo seguir investigando y exponiendo estas historias que muchos quieren que permanezcan enterradas. Y si quieres más historias como esta, historias que desafían las narrativas oficiales, que revelan lo que ha sido ocultado durante décadas, que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana traigo revelaciones sobre los personajes que marcaron nuestras vidas, los secretos que guardaban, las verdades que casi nadie se atrevió a contar. No dejes que esta historia termine aquí. Compártela con tus amigas, con esa persona que entiende que detrás de cada familia que parece perfecta en la superficie, siempre hay secretos que nunca se cuentan. Siempre hay historias que permanecen en la sombra. Siempre hay dolor que nadie más conoce. Comparte esta historia con alguien que, como tú, creció admirando la época de oro del cine mexicano. Con alguien que quizás ha guardado sus propios secretos familiares durante años. Con alguien que sabe lo que significa vivir con información que cambia tu comprensión de las personas que amas. Deja un comentario contándome: ¿qué secreto familiar conoces tú que cambió todo en tu familia? ¿Alguna vez has guardado silencio para proteger a alguien y después te has arrepentido? ¿Habrías hecho lo que Castaneda hizo si hubieras tenido sus documentos? ¿Si hubieras sabido lo que él sabía? ¿Crees que Flor Silvestre actuó correctamente guardando silencio durante 57 años? ¿O crees que tenía la responsabilidad moral de hablar? ¿Crees que Castaneda sigue vivo en algún lugar, bajo un nombre falso, viviendo con la carga de lo que sabe? ¿Crees que merecía lo que le sucedió? No estás sola en esto. Todos tenemos secretos. Todos conocemos historias que no hemos contado. Todas hemos sido testigos de verdades que hemos guardado en nuestros corazones. A veces por protección, a veces por miedo, a veces simplemente